Muy bien, y para seguir con el tema, que es un tema de importancia relevante en nuestra ciudadanía, estamos conectados con el doctor Hernando Ceballos. Él ha sido ex congresista de la República y también ha sido ex ministro de Salud en la primera etapa de gobierno de Pedro Castillo. Con él vamos a conversar respecto a esta situación concreta, ¿no? El colapso de las citas médicas, por qué siguen fallando, ¿no? Los servicios de salud en general. Muy buenos días, doctor Ceballos. Bienvenido a Diálogo Ciudadano. Muy buenos días y muy amables por la llamada a su disposición. No, no, al contrario, usted por atendernos. Este tema de las citas, el tema de la salud, cada vez es un tema endémico, ¿no? Por usar un término médico, un tema estructural, endémico, que la verdad, no vemos ningún tipo de solución a la vista. Recursos hay, ¿no, doctor? Entiendo yo, en los últimos 20, 30 años, hay recursos ya como para poder hacer reformas y cambios importantes en el sector. Usted que ha estado dentro del monstruo, se podría decir, conoce muy bien lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que está pasando en el sector salud? Sí, bueno, efectivamente, recursos siempre se necesitan, ¿no? Sobre todo porque tenemos décadas donde no se ha invertido en el sector salud. Pero además, claro, es un problema de gestión, de la estructura del propio sistema, ¿no? La saturación de los servicios hospitalarios en nuestro país tiene que ver con varias razones, pero sobre todo con dos. La primera es que la gente cuando se enferma tiene que ir a algún lugar para poderse atender. Ujú. Esto es una necesidad. El tema es que, y en salud pública es un tema elemental, es que el 80% de las enfermedades de los pacientes que concurren a cualquier servicio son enfermedades que se pueden resolver en el primer nivel de atención. Ujú. Es- Muchas pueden hasta prevenirse para que la gente no tenga que ir a un establecimiento de salud. Claro. Sin embargo, la capacidad de resolver la atención de una persona, de un paciente en el primer nivel de atención es muy limitada. Entonces, como no lo resolvemos en este nivel, en las postas, en los centros de salud, Exacto. la gente va directamente al hospital. Mm. No solo por una idiosincrasia de decir en el hospital me van a atender mejor, sino porque efectivamente el primer nivel de atención está quebrado en nuestro país. Exacto. Estudios del propio Ministerio de Salud, el 90% de los establecimientos del primer nivel, donde debería ir la gente cuando tiene una gripe, una Claro. disposición intestinal, algo, el 90% tienen problemas operativos. Faltan profesionales, falta el equipamiento, la infraestructura está mal. Sí, En sí. el 90%, estas son cifras del Ministerio de Salud, Mm. no son cifras estimadas. Entonces, por eso la gente va a los hospitales directamente, donde deberían atenderse las enfermedades más complejas. Claro. Entonces, es el primer eslabón que no funciona. Tener un establecimiento de salud cerca a domicilio de las Yo. personas. Doctor, pero Que ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Porque hay recursos, ¿no? Hay, digamos, planes. Acá tenemos al costado nuestro de la radio un centro de salud, San Martín. Años de años esperando, ¿no? La aprobación del presupuesto para construir el centro de salud ahí, modernizarlo, porque tiene como 30 años ahí. Y los directores que han pasado siempre nos informan de que han presentado el expediente, están esperando. ¿Por qué pasa esa situación, no? O sea, o esto es una política consciente de los que dirigen el Ministerio de Salud. Yo creo que es un problema de la estructura del Estado, porque lo mismo que nos pasa en salud, nos pasa en educación, nos pasa en seguridad ciudadana, nos pasa en empleos dignos que no tenemos en el país. Entonces, la verdad que no se ha tomado una decisión política para que la salud sea un derecho y responsabilidad del Estado. La Constitución peruana dice la salud es un derecho, pero Claro. no dice la salud debe ser garantizada por el Estado. Y así debe ser, como pasa en Europa, en la mayoría de los países, que uno puede, si quiere, irse a atender a una clínica, pero el Estado garantiza que la gente tenga cerca, tenga acceso a un servicio de salud donde vaya y no le digan, mira, acá no hay médicos, acá no hay equipo para sacarte una radiografía, no hay laboratorios, no hay esa especialidad básica. Entonces, es un problema de decisión política, de presupuestos atrasados, Ujú. porque esto se hace gratuitamente, hay que comprar equipos, hay que contratar más profesionales, de presupuestos atrasados y de no tomar la decisión pensando en la salud como un derecho, ¿no? Y esto es un tema crónico donde no se toman las decisiones serias porque hay que producir una gran reforma en el sector salud. Ujú. Porque lo mismo pasa con el divorcio que hay entre la seguridad social y el Ministerio de Salud. Si bien la seguridad social ha enfocado su presupuesto en los Ujú. hospitales que tengan alta complejidad y muy poco en el primer nivel de atención, por eso los asegurados tienen que irse al Ministerio de Salud a atenderse, incluso en los hospitales de la seguridad social. Por Ujú. ejemplo, los tomógrafos, el resonador magnético Se del paran, Rescate y el Almenara, la mayor, casi todos no funcionan. se paran malogrando.
A No, propósito, dice la gente, ¿ah? Para claro, poder usar claro, los servicios privados al frente nomás del hospital. Es un es escándalo, ¿no? Ya lo hemos vivido varias veces en varios gobiernos, ¿no? Nunca para. Ahí hay un tema pues muy fuerte de lucha contra la corrupción a nivel interno, ¿no? por supuesto, y es que hay una corrupción tremenda, porque ante la deficiencia de un Estado que no asume la responsabilidad, la gente tiene que ir al sector privado a gastar su plata. Por eso Ujú. somos el país que es, digamos, ocupamos el tercer lugar de abajo hacia arriba en gasto de bolsillo del ciudadano. Wow. Y claro, el paciente va al centro de salud y le receta el médico, pero el 40%, y estos son datos del Colegio Químico Farmacéutico, de las medicinas no las encuentra en el establecimiento de salud. Mm. Por eso es que hay tantas farmacias al frente de los Claro. hospitales. Bueno, pero eso es una vergüenza, porque O la sea, falta de solución alienta la corrupción. ujú. Y eso puede ser, se deben tomar medidas muy enérgicas para garantizar que la salud sea gratuita y para todos, y de calidad Bueno, además, ¿no? eso está, doctor Ceballos, está cada vez más lejos, ¿ah? Cada vez más lejos. Bueno, ya este gobierno está de salida. No se le puede exigir que hayan reformas importantes en salud, por lo menos que cumpla, pues, ¿no? Con los hospitales que están en construcción finalmente se inauguren. Pero el próximo gobierno que ya está a la vuelta de la esquina, en el tema de salud, ¿qué retos y desafíos va a enfrentar? Tiene que hacer una profunda reforma donde tiene que tener dos elementos centrales. El primero es la participación ciudadana. Uno de los ejes que ya se definió hace muchos años, pero que no se toma la decisión, es entender que la mejor manera de resolver la problemática de salud es trabajar con la comunidad, generar conciencia en la comunidad, ¿no? Para prevenir una gran cantidad de enfermedades. Y además, saber que la salud no solo se cura con salud. Si tenemos un país con un 75% de la población en la informalidad, Ujú. con una gran cantidad de personas en la tercera edad que están desprotegidas, porque en este país se llega a los 65 o 70 años y no hay ningún dispositivo del Estado que garantice una vida digna a esta No, persona, entonces se enferma más fácilmente, sí, pues, ¿no? sí. Y además el 30% fuera de Lima no tiene saneamiento ambiental correcto. El 25% de la gente vive en hacinamiento en nuestro Mm. país. Y no quiero seguir describiendo factores que efectivamente influyen en la salud. Pero el otro tema es que la estrategia del Ministerio de Ujú. Salud debe ser la atención primaria de salud, es decir, Exacto. evitar las enfermedades del ciudadano. Estamos Y hablando hemos, de las postas, los centros de salud, atención claro, primaria. y Eso es. estamos, estamos hablando no solo de eso, sino que tengamos una visión preventiva saliendo a la comunidad, porque acá hay una costumbre de la población Ujú. que va a atenderse cuando se siente mal. Mire, durante la pandemia, que es algo que no hemos aprendido, bueno, no hemos aprendido muchas cosas de la pandemia, porque en la pandemia logramos batir el récord latinoamericano de velocidad de vacunación. Llegamos en cuatro o Ujú. 5 meses a vacunar al 80% de Claro. la población y parar la pandemia, porque venía muy mal la pandemia con la cantidad de muertos que teníamos, ¿no? Pero esas brigadas se han desarticulado. Mm. Ya el Ministerio de Salud no visita casa por casa, no tiene una circunscripción territorial para asegurarse que en esas 4 o 5 manzanas que le toca al Ujú. personal de salud, las embarazadas estén bien controladas, los niños no estén anémicos, los adultos mayores tengan sus controles de presión. Cuando vino la pandemia, el 40% de los pacientes que entraban a UCI, a cuidados intensivos, no solo no estaban vacunados, sino Ujú. además no sabían que eran diabéticos, no Mm. sabían que tenían problemas de colesterol y grasas en la sangre. Mm. Recién se enteraron cuando se agravaban y se les hacían los Sí. análisis. ¿Y este señor nunca usted supo que tenía diabetes? No, nunca me dijeron. ¿Pero usted ha ido a controlarse? No. ¿Usted Mm. sabía que está volando con el colesterol? No, no sabía. Esos son los que se murieron. Mm. Ujú. Entonces, ¿qué? Porque no hay una política preventiva del Ministerio de Ujú. Salud, Ujú. la Seguridad Ujú. Social, de Mm. acercarse al ciudadano, Exacto. mantener la salud, que es lo más Esa es importante, ¿no? Ah, una estrategia importantísima de acercarse a la gente y como usted bien dice, doctor, y usted lo vivió cuando fue ministro de Salud, el primer nivel de atención debería ser pues casi una de las prioridades fundamentales del sector salud. Finalmente, doctor, no queríamos desaprovechar la oportunidad para preguntarle, hay varios operadores de salud, gente en la comunidad, en el barrio que mencionan que está volviendo el COVID. ¿No? ¿Qué tan cierto es eso? Porque vemos mucha gente con enfermedades respiratorias, ¿no? Muy fuerte en estas semanas. Sí, bueno, el COVID llegó y se quedó, no ha llegado para irse. Lo que pasa es que la alta inmunización que se logró ya desde principios del 2022, Ujú. si bien no protege contra todas las variantes que se siguen produciendo el coronavirus, pero sin embargo se va atenuando el efecto de esta enfermedad, salvo en personas muy vulnerables Ujú. que tengan algún problema adicional de salud, como diabetes, como cosas muy graves que hacen que la enfermedad se produzca de otra manera. 'Hay otro tipo de enfermedades respiratorias que siguen teniendo mucha vigencia,
como la neumonía, Ujú. como distintos tipos de influenza que atacan sobre todo a los niños muy pequeñitos y a los adultos mayores y que sí deben vacunarse, porque ya contra el COVID realmente ha perdido la fuerza que Mm, tenía y la agresividad que tenía antes, pero en estas otras enfermedades sí. ujú. Pero he dado en la vacunación terriblemente en el país, por eso se nos han muerto 30 Sí. niños en la Amazonía, porque no estaban vacunados. O sea, a estas alturas, dejar que la gente se nos muera por falta de vacunas, o el Ujú. dengue, por ejemplo, que se puede prevenir perfectamente, es una barbaridad. Pero sí, estamos haciendo agua, la verdad, en Ujú. nuestro sistema de salud, que está muy Ujú. fragmentado, Muy no bien. tenemos Muy bien, información. doctor Ceballos, le agradecemos como siempre su participación y la forma como explica, ¿no? La gente entiende mucho más fácil cuando se le explica en sentido común, ¿no? El lenguaje común, y creo que usted muy bien lo ha desarrollado en las entrevistas que le hemos realizado. Muchas gracias, doctor Ceballos. A ustedes, muy amables, que tengan buen día. Buen día. Estuvimos con el doctor Ceballos, es congresista de la República y también fue ministro de Salud, ¿no? Importante labor que ejerció, lamentablemente por pocos meses, pero se notó claramente su trabajo.